Mamá, no os dije de antemano hoy que traería a Siyu a cenar a casa. Hijo mío, ¿no te he guardado comida, hijo? Siyu. Tía, sé que te encantan los cangrejos. Te he guardado el más grande a propósito. Venga, pruébalo. Gracias. Gracias, tía. ¿Mío? Este cangrejo grande es mío. Abuela, me dijiste que me lo pelarías. Siyu, mira, ¿qué te parece si este cangrejo? No pasa nada, tía. A Yaosu le encanta. Dáselo a él. Bien, bien, bien. Qué sensata es nuestra Siyu. Yaosu, ¿a qué esperas para darle las gracias a tu hermana? No quiero. Este cangrejo ya era mío. Mira, mira. Este niño. Fang Yan. No le hagáis caso. Pero al fin y al cabo, también es culpa vuestra por llegar tarde. Yaosu está en edad de crecer. No puede pasar hambre. Cuñada, cuando mi hermano mayor os trajo a casa por primera vez, papá y mamá empezaron a trabajar antes del amanecer. Y toda la familia os esperó durante 2 horas. Ahora nosotros solo hemos llegado 3 minutos tarde. Ya casi habéis terminado de comer. Si hubiéramos llegado un poco más tarde, me temo que ya habríais recogido la mesa. ¿Cómo nos atreveríamos? Apenas hemos comido 2 bocados y ya te pones así de furioso. Si de verdad hubiéramos recogido la mesa, levantarías el tejado. Es la primera vez que Suchinyu viene a casa. Ha traído regalos para todos. ¿Y así es como la tratamos en nuestra casa? ¿Con esto? Fang Tong, ¿estás muerto o qué? ¿Vas a quedarte ahí mirando mientras tu hermano nos maltrata a tu madre y a mí? Solo es un cangrejo. ¿Qué no come mi hijo en casa? ¿Y tiene que aguantar esto en vuestra casa? Fang Yan, ¿cómo le hablas a tu cuñada? Pídele disculpas ahora mismo. Si no, hoy no comes. Mírate. Tu cuñada es una persona muy ocupada. Sabía que traías a tu novia a casa y aún así ha vuelto de la ciudad. ¿A qué esperas para pedirles disculpas a tu hermano y a tu cuñada? ¿Que me disculpe? He cargado mercancías durante 8 años, para que él pudiera estudiar un máster y casarse con todo lujo. ¿Por qué tengo que pedirle disculpas? Tu hermano se graduó de posgrado en una gran empresa de moda. Es manager. Y tú, un simple mozo de almacén. ¿Con qué te comparas con tu hermano? Si no fuera por tu hermano, todos estos años, mi cara y la de tu madre estarían por los suelos por tu culpa. Fang Yan, ¿qué te pasa? ¿Yo os avergüenzo? La matrícula de mi hermano mayor, los gastos médicos de mi hermana pequeña. ¿Cuál de ellos no lo gané yo? Trabajando día y noche en el muelle. Sí, mi hermano mayor ha triunfado, pero cuando vosotros me pedíais dinero, ¿por qué no os avergonzabais de mí? Ahora te has crecido y quieres ajustar cuentas con tu padre, ¿eh? ¿Crees que esta familia te ha fallado? Hijo descarriado, ¿cómo es posible que nuestra familia Fang haya tenido un desagradecido como tú? ¡Lárgate de aquí! Bien, me largo. Le he transferido a la familia más de 800,000. Ahora que si Yu y yo nos casamos, necesitamos comprar una casa. Dadme 500,000. Mi perro, al cabo de un año, sabe ser agradecido. Pero tú eres un animal. No tienes talento. Y encima le pides dinero a la familia. Sin dinero, si no tienes dinero, ¿para qué te casas? ¿Por qué discutís con el chico? Xiaoyan, nuestra casa no es que no tenga sitio. Si vivimos todos juntos, será más animado, ¿no crees? Mamá, fuiste tú quien dijo que guardarías el dinero que ganara y que me lo darías cuando me casara. Ahora ya hemos visto la casa. Dame el dinero. Hijo, te voy a decir la verdad. Yaosu va a empezar el colegio el año que viene. Ese millón se lo di a tu hermano. Le compré un piso en Modu, en una buena zona escolar. 8 años. Trabajando como un burro. 8 años en el muelle. Mis ahorros, mi sudor y mi sangre. Y vosotros, sin decirme nada, le disteis todo el dinero a mi hermano mayor. Mamá, mi hermano mayor es vuestro hijo. ¿Y yo no? Fang Yan, ¿qué quieres decir con eso? ¿Quieres destrozar esta familia? ¿No te quedarás tranquilo hasta que lo consigas? No se puede ser tan egoísta. ¿Yo egoísta? Vosotros me robasteis el dinero. ¿Y ahora me decís a mí que soy egoísta? ¿Qué dices de robar? Mire tus palabras. Yaosu es tu sobrino. Es natural gastar dinero en él. Tu poco dinero, comparado con el futuro de Yaosu, no vale nada. Soy su tío, no su padre. ¿Que el futuro de vuestro hijo es importante y mi boda no lo es? ¿Qué pasa si te casas 2 años más tarde? Lo que pasa es que no soportas que me vaya... Entonces debería haberos dejado abandonar los estudios para trabajar como bestias, en lugar de ahorrar mi dinero para comida y pagaros la matrícula. Eso te lo merecías. ¿Quién te mandó no ser capaz de ir a la universidad? Si no fuera por mí, a papá y a mamá les habrían destrozado la espalda. Que yo gaste tu dinero es un honor para ti. Fang Yan, ¿Tienes prisa por casarte? ¿No es porque tienes miedo de que tu mujer se escape? No tienes talento, y aún así tienes que depender del dinero de la familia para complacer a tu esposa. Señorita Shen, ¿verdad? Sois muy joven, pero vuestra vista no es muy buena. Escuchad un consejo de vuestra cuñada Rompet cuanto antes. Si os quedáis con alguien tan inútil y que solo sabe vivir a costa de los demás, solo tendréis sufrimientos sin fin. Tengo un primo lejano. Acaba de recibir 4 pisos por una expropiación. ¿Qué tal si vuestra cuñada os organiza una cita? Lo que dice Lin Lin es verdad. Xiao Shen. Los sabios se adaptan a las circunstancias. Seguir a Fang Yan no lleva a ninguna parte. La juventud de una mujer dura solo unos pocos años. No la desperdicies con nuestro pequeño Yan.
Vosotros sois demasiado. Estáis intentando robarme a mi pareja delante de mis narices. ¿Acaso me dais por muerto? ¿De verdad sois la familia de Fang Yan? Durante todos estos años, Fang Yan ha estado manteniendo esta casa. Cada céntimo que ganaba. No se atrevía a gastarlo. Ahora, Él solo quiere recuperar lo que le corresponde. Si no queréis dárselo, tampoco tenéis por qué humillarle así, ¿no? ¿Cómo que nosotros? No es asunto vuestro. Sois una extraña para opinar. ¿Él no es que no se resista? es que es demasiado sentimental. Pero vosotros Os aprovecháis cada vez más. Incluso queréis empujarme a los brazos de otro. Vosotros simplemente no le habéis tratado como a un hijo. Con razón mi hijo punto de repente quería comprar una casa. Resulta que todo esto lo has tramado tú. Y yo que antes pensaba que eras una buena chica. Lo que tú quieres es que nuestra familia sea un caos. Para así poder estafar el dinero de mi hijo. ¿Qué pretendéis? Su Chengyu. Fang Yan. Ya os he dicho todo lo que tenía que decir. De verdad que quería un futuro con vosotros. Pero la bondad de los padres es impagable. Una familia como la vuestra. Ya no puedo más con tanto lío. Será mejor que lo dejemos. Siyu, dame un poco más de tiempo. Aunque no me ayuden. Trabajaré duro y seguro que compraré una casa en Modu. Te daré un hogar. Fang Yao, sé realista. La gente normal como nosotros, sin la ayuda de la familia, querer comprar una casa en Modu es casi imposible. Te he esperado 8 años. Fang Yan, ya casi tengo 30. De verdad que no puedo esperar más. Siyu. Una mujer así se irá tarde o temprano. ¿Comprarle una casa? ¿Se lo merece? No puede ni retener a una mujer, solo sabe gritar a la familia. Papá, mamá, Fang Tong. Cada pisotón que me habéis dado hoy. Un día de estos, todo lo que me habéis hecho, os lo devolveré con creces. Hola, señora Su. Soy el campeón mundial de Mister Internacional. Me gradué en una universidad de élite y obtuve un doctorado. Además, tengo la insignia Cordon Bleu. Un momento. Yo no soy. No os lo dije ya a vosotros, de la agencia de talentos, necesito a alguien que sea lo peor de lo peor, para que finja ser mi novio. Así, mi familia pensará que es un desastre. De esta manera, no me obligarán a casarme. Señora Su, no me miréis así. Aunque parezca muy educado, en realidad, soy muy masculino. Y muy versátil. También puedo cumplir vuestras expectativas. Vale. Pues bailad ahora. Un trozo de... Tarzán. El de al lado. ¿Qué pasa? ¿No sabéis? Sí que sabe. Señora Su. Mirad bien. Tarzán, Tarzán. Soy el Tarzán de al lado. Agarrad. La liana del amor. Tú eres la bella Jane. Coge mi mano y vamos. A vagar por el mundo. Parad, parad. Señora Su. ¿Satisfecha? He practicado este baile. Os aseguro que... Lo bailo con más gracia que nadie. Si os gusta, puedo bailároslo todos los días. ¿Qué miráis? Tú, cutre, vestida con trapos de Pinduoduo. ¿De verdad creéis que sois dignos de ver bailar a este? ¿Largaos? Un cutre de primera. No es este. ¿El tipo que busco? Seguro que mis padres lo ven. Y les dolerá la cabeza tanto que no dormirán en 2 días. Parece que... Señora Su, todavía está a punto cautivada por mí. Maldito encanto. Directora Su, estoy dispuesto. Su... Directora Su, se ha equivocado de persona. ¿Qué hacéis? ¡Soltadme! La persona que busca a esta señorita sois vosotros. La mismísima directora Su del grupo Shengxi. Le gusta un hombre. ¿Sí? Acabáis de ver la situación. Si estáis dispuesto a haceros pasar por mi novio, para ayudarme con la presión familiar para casarme, podéis usar esta tarjeta sin límites. Además, os daré 100.000 al mes para vuestros gastos. ¿Estáis loca? Decís palabrotas a la primera de cambio. Esto cumple mis requisitos a la perfección. ¡Qué chiflada!
Los estafadores de hoy en día son cada vez más descarados. ¿De verdad creéis que con un timo tan burdo soy un idiota? Secretario Lee, investigad a este hombre. Quiero todos sus datos. Sí. Ahora... Este es Fang Yan, el nuevo vendedor de nuestro grupo Shengxi. Que todos le conozcáis. Vaya, toda esta ropa. Seguro que no cuesta ni 200 yuanes. Manager Wang, ¿de dónde habéis sacado a este tesoro de novato? Seguro que acaba de salir de algún pueblo perdido. El umbral de nuestra empresa, ¿cuándo se ha vuelto tan bajo? ¿Qué hacéis ahí parados? Id a la estación de metro de la entrada a repartir folletos. Volved cuando hayáis terminado. Sí. Hermana Chen, no os preocupéis. ¿Qué? ¿Todavía no estáis satisfechos? ¡Ay! Lleva medio año mirando. Ahí viene otra vez hermana Chen. Lleva más de medio año mirando. Es muy exigente. ¿Quién va a ir a quitársela de encima? Oye, Manager Wang, tengo un cliente Vipal que tengo que seguir. Sí. Voy ahora mismo. Ay, he quedado con un cliente para ver un piso. Manager, me voy ya, ¿eh? Joder, qué panda de inútiles. Cuando se trata de robar comisiones, sois los más rápidos. Pero cuando hay problemas, todos os hacéis los. Manager, quiero intentarlo. Fang Yan, ¿es que no te has despertado? ¿Qué clase de persona es hermana Chen? Es una clienta difícil que nadie en toda la empresa puede manejar. Tú que eres nuevo, ¿a qué vienes a meterte? ¿Manager? Por favor, confía en mí. No lo voy a estropear. Vale. Ya veremos qué habilidades tenéis. No vengáis luego llorando a pedirme que os limpie. Qué ciego estoy, dejando que un novato se encargue de este desastre. Señora, mire, este tipo de vivienda, aunque no es muy grande, su ventaja es que... No os esforcéis en vano. Esas casas que me recomendaron los vendedores estrellad vuestra empresa no me gustaron. Vosotros, que sois novatos, ¿Qué casa buena podéis tener? He revisado todos vuestros registros de visitas anteriores. Las propiedades que habéis visto están demasiado lejos de vuestra empresa. O los colegios de los alrededores no son buenos. Lo que vosotras queréis es una casa que os facilite el trayecto al trabajo y que también le dé a vuestro hijo un futuro, ¿verdad? ¿y qué si es así? El presupuesto es el que es. Hermana Chen, mire este residencial Yuansheng. Es una promoción nueva de Yuansheng. Está muy apartado, tan apartado que todo el mundo piensa que no tiene valor. ¿Me recomiendas esta porquería de piso? Mira aquí primero. Este es el nuevo plan educativo. Se acaba de anunciar el mes pasado. El residencial Yuansheng ha sido incluido en la zona escolar del Colegio Experimental Mingde. Y también aquí. Esta línea roja es la línea 17 de metro que está en proyecto. Abrirá en 2 años. La estación está a solo 500 metros de la urbanización. Ahora está apartado porque el transporte es inconveniente. En 2 años, esta será una zona privilegiada. Y ahora mismo su precio está justo dentro de su presupuesto. ¿Por qué nadie me había dicho esto antes? Porque ellos solo quieren vender los pisos lo antes posible y cumplir sus objetivos. Y yo, de verdad, quiero ayudaros a encontrar el hogar perfecto. Xiaofang, este es el que quiero. De fiar. Él no lo hace solo por vender casas. De verdad se tomó en serio nuestras dificultades y se las tomó a pecho. Sí, así es. Yo también lo vi y me pareció genial. Fang Yan, el apartamento de la tercera planta lo quiero yo. Mi presupuesto es un poco más bajo. Yo quiero ese. El apartamento pequeño de 80 metros cuadrados. Fang Yan, ¿de verdad has conseguido convencer a la hermana Chen, esa vieja gruñona? Y además, ¿a sus 4 amigas y has cerrado 5 tratos? Sí, todos firmados. Joder. Fang Yan, ¿eres un dios o qué? Has conseguido lo que ni el manager Wang pudo. Has podido con ese hueso duro de roer. 5 tratos de golpe. ¿Qué volumen de ventas tan grande? La comisión no será poca cosa. Fang Yan, estos contratos son... Manager Wang, estos son los contratos de compraventa de la hermana Chen y de sus 4 amigas. Cinco tratos. Lo habéis firmado todo. De verdad, lo habéis firmado todo. ¿Sí? Hermana Chen dijo que yo realmente me tomé en serio sus dificultades y por eso quiso traer a sus amigas a comprar casas. Bien. Xiao Zhang, Xiao Li, buen trabajo.
La clienta hermana Chen, vosotros la habéis seguido durante medio año. La comisión de estas 5 ventas os la repartís entre los dos. Gracias, jefe. Solo el jefe nos entiende. Este medio año realmente nos hemos esforzado mucho. Es que algunos tienen suerte, se quedan con los clientes que nosotros dejamos y se hacen noches en vela investigando, comparando propiedades una y otra vez, resolviendo las dudas de los clientes. Así las conseguí. Son ventas que cerré yo. ¿Por qué sus resultados van a ser para ellos? ¿Por qué creéis que sin ellos, sin su preparación inicial, habríais podido cerrar las ventas? Sois nuevos. Si los veteranos están dispuestos a dejaros practicar con sus clientes, debéis ser agradecidos. Ellos ni siquiera se preocuparon por las necesidades del cliente. Estas 5 ventas, las conseguí todas por mi propia capacidad. ¿Conseguidas? Esto es muy injusto. Soy el manager. Lo que yo diga va a misa. O lo aceptáis sin rechistar, o cogéis vuestras cosas y os largáis. Señorita Su, ¿qué hacéis aquí? Yo. ¿Estáis bien? ¿Sois la señorita? ¿La señorita Su? Ahora os quedáis boquiabiertos, ¿eh? ¿Todavía os atrevéis a decir que soy una estafadora? Manager Wang. Las normas de la empresa son justas y equitativas para todos los empleados. ¿Quién os ha permitido retener la bonificación de Fang Yan? Señora Su, déjame explicarte. Habéis violado las normas de la empresa y abusado de vuestra autoridad. Coged a vuestros 2 perros falderos y largaos de aquí. Tú. Director Su, es demasiado. Toma. Es una compensación de la empresa. Director Su, solo cojo lo que me corresponde. No puedo aceptar más. Si te parece demasiado, entonces hazme un favor. Ayúdame a lidiar con la presión familiar para que me case. Director Su, muchas gracias por lo de hoy. Pero esto no puedo aceptarlo. Fang Yan, ¿por qué? ¿De verdad crees que esta señorita no puede vivir sin ti? Director Su. Coge. Yan, tu abuelo ha fallecido. Vuelve rápido. Tía Lee. Lo sé. Director Su, me tomaré unos días libres. El viejo ese. Si no hubieras sido tan parcial, no estarías ahora aquí tirado. ¿300,000? El viejo nos ha estado ocultando que tenía tanto dinero. ¿Qué pretendía? Si no fuera por la parcialidad de ese vejestorio, no habría tantos problemas. Yan, tus padres, durante toda su vida, solo han tenido ojos para tu hermano. Desde pequeña, todas las cosas buenas se las daban a Fang Tong. Todas las injusticias que has sufrido, tu abuelo las ha visto y las ha guardado en su corazón. La salud de tu abuelo empeora cada día, así que tu abuelo ya hizo un testamento. La casa ancestral del pueblo, las tierras y el dinero que ahorró para la vejez son todos tuyos. Pensé que te había pasado algo. Mientras no me enfadéis, estando yo solo, ¿qué me va a pasar? ¿Por qué venís tan tarde a mi casa? Papá, es que estábamos preocupados por ti, solo en casa. Así que hemos venido a verte. ¿Qué clase de gente sois? ¿Y cómo no voy a saberlo? ¡Sois como el hurón que visita a la gallina! ¡No tenéis buenas intenciones! Seguro que estáis esperando a que este viejo se muera para repartiros todas mis cosas. Papá, ¿qué dices? Además, que nos des tus cosas es lo más natural y justo. Aunque antes tuvieses preferencia por Fang Yan, el primogénito y heredero de nuestra familia es Fang Tong. Esta casa ancestral y la fortuna le corresponden a él por derecho. Abuelo, mis padres tienen razón. Las escrituras de esta casa tarde o temprano serán mías. ¿Por qué no me las dais ahora? ¡Insolente! Fang Tong, todavía me tienes respeto a mí, tu abuelo. Todavía no me he muerto. ¿Creéis que es vuestro turno de venir a mi casa a robar mis cosas? ¿Con qué derecho decís que tengo preferencias? Todos estos años, ¿cómo habéis tratado a Xiaoyang? Lo sé perfectamente. Y que si Fang Tong es el primogénito y el nieto legítimo.
Mis cosas se las doy a quien me dé la gana. No os toca a vosotros decirme qué hacer. Abuelo, desde pequeño siempre habéis preferido a Fang Yan. Fang Yan es vuestro nieto. ¿Acaso yo no lo soy? Exacto, papá. Estáis demasiado confundido. Ese animal de Fang Yan. Un desagradecido insaciable. Aunque le dierais todas vuestras mejor dádselas a Tong Tong. Él, en el futuro, os cuidará hasta el final. Papá, escuchad nuestro consejo. Dad la herencia a Tong Tong. Si no, cuando muráis, ¿cómo vais a rendir cuentas a los ancestros de nuestra familia Fang? ¿Va a cuidarme hasta el final? Con Fang Tong, ese vago, ese que se arrastra para ser el yerno de otro, ese sinvergüenza. Os digo una cosa, esta casa ancestral es la raíz de la familia Fang. Aunque la queme o la done, jamás aceptaréis las malas. Hoy, este título de propiedad lo daréis por las buenas o por las malas. Papá. ¿Cómo es posible? Si no he usado fuerza, yo... No ha sido Tong Tong quien le ha empujado. Ha sido papá que se ha caído al no tener equilibrio. Vuestra madre tiene razón. Vuestro abuelo se ha caído al no tener equilibrio. Esto no puede saberlo ese mocoso de Fang Yan. Ese desagradecido, por 50.000, nos grita y nos falta el respeto. ¿Todas las propiedades de la familia no tienen nada que ver con él? Papá tiene razón. Esta casa ancestral, el título de propiedad, siempre ha sido la raíz de nuestra familia Fang. Soy el nieto mayor. Esto debería ser mío. Porque tiene que ser todo para ti. Yo también soy la nieta de nuestro abuelo. El abuelo se ha ido. Es justo que yo reciba mi parte de la herencia. Quiero bolsos, quiero joyas, quiero el último modelo de móvil. Ni un céntimo menos. ¿Tú a qué vienes a meterte? Las chicas, una vez casadas, son de fuera. ¿Acaso vas a coger el dinero de la familia para gastarlo en otros? No os estoy quitando la casa. Ni la tierra. ¿Qué hay de malo en que me deis algo para mis gastos? ¿Por qué discutís? Haced lo que yo digo. La escritura de la propiedad es para Tong Tong. La libreta de ahorros la tendremos tu madre y yo para nuestra jubilación. Yao Yao, aún es pequeña. Dejadle en la mano unas decenas de miles para sus gastos, para que se compre ropa y maquillaje. Gracias, papá. Papá es el que más me quiere. Pero si antes de irme, el abuelo estaba bien. ¿Cómo ha podido morir de repente? Ay, tía Lee. Ya estáis aquí. No os quedéis de pie. Pasad. Sentaos dentro. El abuelo acaba de fallecer. ¿Y vosotros ni un poco de tristeza mostráis? ¡Hasta coméis pipas! ¡Qué descaro! ¿Qué hay de qué entristecerse? Este abuelo toda su vida fue un cabezota. Al final, todavía estaba molestando a nuestro Fang Tong. Armó un lío en casa. ¿Ahora está bien? Hay paz. Si él hubiera hecho lo que tenía que hacer antes, ¿por qué habría llegado a esto? Es que no se aclaraba. Ayan, esto es dinero que el abuelo te da a escondidas para tus gastos. Cómprate caramelos con helio. No se lo puedes ir a tus padres. Ayan, de los 3 hijos, el abuelo te tiene más aprecio a ti. Desde pequeño fuiste sensato, capaz de afrontar las cosas. No dependes de nadie. Todo lo consigues por ti mismo. No como tu hermano Fang Tong. ¿De qué sirve que haya ido a la universidad? Al final no va a trabajar para... Cuando uno es yerno que vive en casa de la mujer no puede levantar cabeza. Abuelo sabe que ahora lo pasas mal, que has sufrido muchas injusticias. Pero recuerda, tú no eres como ellos. El día que te canses, este trozo de tierra del abuelo siempre estará guardado para ti. Te cubrirá las espaldas. Pero abuelo confía aún más en que en el futuro seguro que te labrarás tu propio camino. Tendrás más éxito que nadie. Por dinero. ¿Habéis forzado a abuelo a morir? Bestias. Unos animales. ¿Quién es? ¿Qué mocoso es ese? Fang Yan. Abuelo. Lo siento. Abuelo, mírame. Tú, gafe. ¿Todavía tienes la cara de volver? ¿No estabas gritando que querías dejar esta casa? ¿Quién te ha dejado entrar? Fuera de aquí. Exacto. ¡Lárgate ya! ¿Habéis forzado a vuestro propio abuelo a morir? ¿Os ha comido el perro la conciencia? ¿Qué locura te ha entrado? ¡Suéltame! ¿Por qué gritáis? Vuestro abuelo iba a morir tarde o temprano. Que haya vivido tantos años más. Ya es una ganancia para él. ¿Qué digo?
Seguro que te has enterado de la noticia y has vuelto corriendo para repartir el dinero, ¿verdad? Te lo digo yo, ni de coña. En esta casa, vuestro hermano es el que más ha contribuido. Es el pilar de nuestra familia. Él se lleva la mayor parte de la herencia. Exacto. Vuestra hermana Fang Yao también se llevará algo. En cuanto a ti, que siempre te pones del lado de los de fuera. Por una mujer, has renegado de tus padres. Eres un desagradecido. No esperes llevarte ni un céntimo. ¿Vender la casa? ¿Repartir el dinero? El abuelo aún no está ni enterrado. Y vosotros ya estáis aquí repartiendo el dinero. El que ha muerto es mi padre. ¿Quién te has creído que eres, hijo descarriado? Deja de meter tus narices donde no te llaman. ¿Qué haces con las cosas del abuelo? Suéltalo. Abrid bien vuestros ojos de perro y mirad. ¿Qué es esto? El testamento notarial. Esto es imposible. ¿Cuándo hizo el viejo la escritura? El abuelo ya os caló a todos. Temía que al morir ni siquiera tuviera un lugar tranquilo. Hace medio año me pidió que lo gestionara. Está todo escrito en blanco sobre negro, clarísimo. La casa familiar, los ahorros, toda la herencia, todo me pertenece a mí, Fang Yan, y solo a mí. ¡Tonterías! Soy su hijo biológico. Este testamento es falso, seguro. Lo has falsificado tú. Este es el original registrado. Está protegido por la ley. Si te atreves a romperlo, estarías destruyendo pruebas intencionadamente. Podría... Soy tu padre biológico. Te crié con tanto esfuerzo. ¿Así es como me tratas? Fang Yan, te crees muy valiente, ¿eh? ¿Cómo te atreves a hablarle así a papá? La herencia del abuelo, por derecho, nos corresponde una parte. No te pases de la raya. ¿Qué me pasó de la raya? ¿Cómo murió el abuelo? Vosotros lo sabéis mejor que nadie. Esta casa ancestral es la raíz de la familia Fang. Era la vida del abuelo. El abuelo me dejó toda su fortuna porque vio claramente vuestra verdadera cara. Hoy os lo digo bien claro. De las cosas del abuelo. No os daré ni un céntimo. Quien intente arrebatármelo por la fuerza, lo enviaré a reunirse con el abuelo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No era Fang Yan el más filial? ¿Cómo es que ha vuelto y ha montado este jaleo? ¿Quién sabe? Hace un momento estaban llorando a gritos. Parece que es por la herencia del abuelo. No habéis oído lo que decía la mujer del mayor, que por culpa de los dos y del hijo mayor, el abuelo se vio obligado a morir. Fang Yan, para quedarte con toda la herencia del abuelo, ¿vas a matar a tus padres? ¿Qué pecado he cometido yo para haber criado a un desagradecido como tú? ¡Dios mío! ¡Abre los ojos y mira! Hijo desleal, te criamos. ¿Y así es como nos tratas? La herencia del abuelo nos corresponde a nosotros también. Habéis malversado la herencia familiar. ¿No teméis el castigo divino? Los que debéis temer el castigo divino sois vosotros. No me vengáis con historias de lazos familiares. En el momento en que causasteis la muerte del abuelo, dejasteis de merecer ser mi familia. ¡Fuera! Si no, llamo a la policía ahora mismo. Fang Tong, por su propio egoísmo, ha cometido un asesinato por dinero. Me temo que se pudrirá en la cárcel. ¿Por tan poco dinero vas a meter a tu hermano en la cárcel? ¿Te ha comido un perro la conciencia? Si te atreves a llamar a la policía hoy, me mato aquí mismo. Para que todo el pueblo vea que tú has provocado la muerte. ¡Estás loco! ¿De verdad que estás loco? ¡Fang Yan! Hermano, Yo... Yao, Yao. ¿Qué te pasa? No asustes a mamá, por favor. Fang Yan, eres una bestia. Mira lo que habéis hecho. ¿No os bastó con matar a vuestro abuelo? ¿Ahora queréis que vuestra propia hermana también muera? Si a Yao Yao le pasa algo, no os lo perdonaré. Las cuentas pendientes las arreglaremos después. La paciente está estable por ahora. Hay que ingresarla para observación. Los familiares irán a pagar los gastos. ¿Lo habéis oído? Id a la cola a pagar si a vuestra hermana le pasa algo. No os lo perdonaré. Papá, mamá, ¿qué tal mi actuación de antes? Me desmayé justo cuando dije que lo haría. Cerré los ojos y estiré las piernas. Los médicos y enfermeras se asustaron un montón. Eres la mejor. Mira cómo Fang Yan. Ese tonto se asustó. Le decíamos que pagara y pagaba.
Le decíamos que comprara cosas y las compraba. Fanga ya lleva 8 años usando este truco. Fang Yan siempre cae, siempre lo tiene bien pillado. Esta vez seguro que también se ablanda. Justo ahora, que me traspase la casa vieja. La venderé y me compraré un coche nuevo. Enfermedad cardíaca. ¿Necesitas suplementos nutricionales? Hermano, ¿qué hacéis? Fang Yan, ¿estás loco? Es tu hermana. Mi hermana murió hace 8 años. El día que toda vuestra familia se unió para chuparme la sangre con mentiras y comerme la carne, ella ya estaba muerta. ¿Qué tonterías decís? Lo que pasa es que no queréis aportar nada a la familia. ¿Yo pongo excusas? Durante 8 años enteros, abandoné mis estudios. Trabajé en 3 sitios a la vez, sin atreverme a enfermar ni a caer. Creía que estaba salvando la vida de mi hermana. Resulta que solo estaba manteniendo a este grupo de mentirosos haber asumido tú. Estás muy orgulloso, ¿verdad? Te has revelado. Somos vuestros padres. ¿Qué coméis? ¿Qué vestís? Que no os lo hayamos dado nosotros. Aunque os hayamos engañado, no fue por otra cosa que porque fuisteis rebeldes desde pequeños. Si no hubiéramos hecho eso, ahora mismo no sabríais ni dónde estaríais malgastando vuestra vida. Desde que tenía 1 año, no he gastado ni un céntimo de la familia. En estos 8 años os he dado 800.000. ¿Y qué he recibido a cambio? A partir de hoy, yo, Fang Yan, rompo todo lazo con vosotros. Cada céntimo que me habéis quitado, cada céntimo, lo recuperaré con intereses. Hasta el último céntimo. Este es un proyecto de renovación de un hotel antiguo. El cliente es el señor Chen del grupo Hongyun. Es conocido por ser muy difícil de convencer. Ni siquiera el manager Wang pudo con él. Si consigues cerrarlo, te ascenderé a jefe de ventas. Todos los presentes sois jóvenes talentos. Esta comida de hoy es solo para conocernos. En cuanto a la colaboración, todavía tengo que pensármelo bien. Señor Chen, la propuesta de nuestra empresa para esta vez sin duda hará que su hotel, señor Chen, luzca completamente renovado. Nosotros entendemos las tendencias del mercado, señor Chen. La propuesta de renovación que os ofrecemos puede duplicar los ingresos del grupo Hongyun. Señor Chen, he oído que de joven sirvió en el ejército, pasando media vida en la milicia. Después de retirarse, empezó de cero y fundó Grupo Hongyun. Esa determinación es admirable. Vaya, sí que sabe. Los militares valoran la lealtad y también cumplen sus promesas. Esto, en los negocios, es el mismo principio. He investigado. Señor Chen siempre ha querido donar y construir una escuela primaria de esperanza en su ciudad natal, en el antiguo emplazamiento del hotel. Pero por falta de fondos nunca ha podido llevarlo a cabo. Incluso esto, ¿lo sabéis? Nuestro grupo Shenzhen no solo puede completar la renovación, sino que después de obtener beneficios destinará una parte de los fondos específicamente a apoyar el proyecto de escuela primaria de vuestro pueblo. Y además, nombraremos esta escuela A mi nombre. Sí. Creemos que una empresa con responsabilidad social y un empresario con principios pueden llegar más lejos. Fang Yan, ¿estás haciendo caridad o negocios? Al hacer negocios, no solo hay que mirar los beneficios inmediatos, sino también el valor a largo plazo. Fang, este amigo tuyo. Yo, Chen, he decidido que es mi amigo. Venga, Fang, hoy no paramos hasta caer rendidos. ¿Cuánto podéis beber? Beberemos todo lo que podamos. El señor Chen tiene una gran resistencia. Yo, Fang Yan, os acompañaré hasta el final. Vale. Solo por esta sinceridad y por cómo bebéis, este proyecto os lo encargo a vosotros, Grupo Shenxi. Secretario Xiaoli, trae el contrato. Sí, director Chen. Un placer hacer negocios. Fang Yan. Un placer hacer negocios. Director Chen. Hoy, según nuestro modelo de datos, el próximo trimestre nos centraremos en el mercado de las ciudades de segundo nivel. Se espera que podamos aumentar el beneficio total del grupo en un 15% más. No es de extrañar que sea la persona que yo elegí. Realmente tiene talento. Habla despacio. ¿Qué pasa? Sí, son los cobradores de préstamos con intereses abusivos. Con megáfonos y también han colgado pancartas. Han bloqueado la entrada de nuestra empresa. La han bloqueado. Dicen que buscan al director Fang. Fang Yan, del grupo Shenxi, no paga sus deudas.
¡Hijo de puta! Presidenta Su. Esto está afectando gravemente a la reputación de la empresa. Hay que despedirlo ya mismo y publicar un comunicado para desmarcaros. Si no, mañana las acciones se van a desplomar. El asunto aún no está claro. No saquéis conclusiones precipitadas. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis de mí? Crío, ¿te estás haciendo el tonto conmigo? Te lo pregunto yo. Los 2 millones que me debes, ¿cuándo piensas devolverlos? ¿Qué 2 millones? Yo no he pedido ningún préstamo. Os habéis confundido de persona. ¿Confundido? Mira tú mismo, ¿es tu firma o no? Te lo digo bien claro, para mañana al mediodía. Si no veo el dinero en la cuenta, iré con mis chicos a plantarme en tu puerta y les arranco la piel a tus viejos. Siempre ha sido un desastre. Te acabas de sacar el DNI nuevo y ya ha aparecido el viejo. Para que no lo pierdas otra vez, mamá te lo guarda primero. Otra vez ellos. Mirad, mi hijo mayor por fin ha comprado un coche en Modu. ¡Qué coche tan elegante! Esto sí que es el estándar de una persona de éxito. Claro que sí. Fang Tong es la imagen de nuestra familia. Hermano mayor, este coche debe de costar 2 millones, ¿no? Así, luego yo también podré ir a las reuniones de las señoritas de la alta sociedad. Usureros. Para que Fang Tongs compre un coche y aparente, vosotros no tenéis... ¿Qué estáis haciendo? ¿Eh? ¿Qué hacéis? ¿Por qué habéis usado mi nombre para pedir un préstamo usurero? ¿Queréis que me muera? ¿Por qué gritáis? ¿Y qué si lo hemos pedido? Vuestro hermano se esfuerza en Modu. ¿No tiene que guardar las apariencias? Todos sus compañeros conducen buenos coches y viven en buenas casas. ¿Él tiene que ser inferior a los demás? Él es la raíz de nuestra familia Fang. Vuestra madre y yo contamos con él para nuestra vejez. Vosotros sois solo un trozo de barro inútil. En esta vida nunca llegaréis a nada. Pagar la deuda de vuestro hermano. Eso es de cajón, pero es un préstamo usurero con intereses altísimos. ¿Habéis pensado en si vivo o muero? Fang Yan. Os lo digo yo. Me da igual si vais a mendigar, a trabajar como esclavos o a robar, a vender vuestra sangre o vuestros riñones. Tenéis que pagar esta deuda. ¿Por qué? El dinero para mi boda se lo disteis a Fang Tong y ahora queréis que cargue yo con una deuda de 100.000. ¡Yo también soy vuestro hijo! Los hijos también se clasifican. Tu hermano es un brote prometedor. Tú solo eres un escalón. No te creas que por estar en Modu y llevar un traje ya eres alguien importante. Sin la ayuda de tu hermano no serías nada. ¿Qué tacaño eres? Si a tu hermano le va bien, ¿crees que te va a dejar de lado? Son solo 100,000. ¿No trabajas en Grupo Shengxi? Una empresa tan grande. ¿Con que saques un poco de tajada no lo puedes pagar? Yo pagué su boda y su casa. Y ahora tengo que cargar con sus deudas. Hoy, o devolvéis el coche y me pagáis. O llamo a la policía. Habéis usado mi DNI para pedir un préstamo. Eso es fraude. Quieres arruinar el futuro de tu hermano, ¿verdad? Si él acaba en la cárcel, hoy mismo me muero delante de ti. De acuerdo. Pues nos vemos en comisaría. Esta botella rompió el último lazo de sangre que nos unía. ¿Romper? ¡Yo te di la vida! ¿Con qué vas a romper? Ahora mismo vais a ir a decirles a esa gente que esos 2 millones los pedisteis vosotros. El contrato también lo firmasteis vosotros. Si os atrevéis a arrastrar a vuestro hermano, hoy mismo os mato. ¡Sois unos desgraciados! ¿Por él sois capaces hasta de matar? Fang Yan, por favor, te lo suplico, hijo. Tu hermano es un hombre de grandes cosas. Su reputación no puede mancharse. Vosotros, de todos modos, no tenéis futuro. ¿Qué más da si cargáis con una deuda? Sois jóvenes y fuertes. Poco a poco podréis pagarla. Si hacéis que el hermano mayor pierda su trabajo, ¿de quién dependerá nuestra familia en el futuro? No podéis ser tan egoístas. ¿Egoísta? Durante todos estos años, os he mantenido como a perros. Y lo que recibo a cambio es que me mandéis a la muerte. Bien, ya que no me tratáis como a una persona, pues que nadie sea una persona. ¡Fang Yan! ¿Qué vas a hacer? ¡Dame el móvil! Hola, quiero denunciar un caso. Me llamo Fang Yan. Quiero denunciar a alguien que ha usado mi información de identidad en una plataforma ilegal para obtener un préstamo usurero de 2 millones. La cantidad es enorme. Además, también voy a denunciar que durante los últimos años me han estafado varias veces con el pretexto de enfermedades o de comprar una casa. El importe total asciende a cero. ¡Estás loco! Si tu hermano va a la cárcel, la familia Fang se quedará sin descendencia. Estás empujando a toda la familia a un pozo de fuego. ¿Un pozo de fuego? ¿No es este pozo de fuego el que vosotros mismos cavasteis? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué clase de desagradecido he parido? Por una simple discusión familiar, ¿vas a obligar a tu hermano a morir? Mamá, dejad de actuar. Cuando me obligasteis a dejar los estudios para trabajar y pagar los estudios de Fang Tong, ¿no pensasteis en mí? Cuando cogisteis el dinero que había ahorrado para mi boda y se lo disteis a él para comprar una casa,
¿No pensasteis en mí? Si esa botella hubiera caído un poco más a un lado, ahora mismo sería un cadáver. En ese momento, habríais ¿La derramado. realidad de tu hermano creéis que le trataría así? Así que, la persona sin talento, para que me exprimáis hasta la última gota, sin dejar ni los huesos. Ya que vosotros, desde el principio hasta el fin, nunca me habéis tratado como a un hijo, no me culpéis por ser cruel. ¿Quién ha llamado a la policía? He sido yo. Esta es una copia de los pagarés de la empresa de usura. Fangtong ha usurpado mi identidad en estas plataformas ilegales para conseguir 2 millones de yuanes. Y mi padre me ha agredido y me ha obligado a asumir la deuda de mi hermano. ¿Fuisteis vosotros quienes le agredisteis? Estoy educando a mi propio hijo. Esto es un asunto familiar. ¿Asunto familiar? Causar lesiones graves, usurpar la identidad de otra persona para un préstamo enorme, cada uno de estos es un delito penal. Esto es un asunto de familia. Compañero, ¿no podéis ser un poco flexibles? Fangtong, ¿verdad? Vosotros, como beneficiarios reales de este préstamo, estáis implicados en una cantidad enorme de fraude contractual. Por favor, venid con nosotros. Agente, soy el gerente general del grupo Tiansheng de Modu. No puedo tener antecedentes penales. Todo es culpa de ese Fang Yan, una trampa que me tendieron. Él lo hizo por voluntad propia. El denunciante ha declarado claramente que le han robado la identidad. ¡Yo no lo hice! Os habéis equivocado de persona. Todo esto lo hizo mi madre. ¡Tong, tong! Los que la familia me daba. El DNI lo robó mi madre. Ella contactó con los préstamos a mis espaldas. Ella firmó todos los contratos. ¡Yo soy David! Sí, todo lo hizo mamá. Mamá dijo que no podíamos retrasar el futuro de Yaosu. Por eso se le ocurrió esta idea. Mi marido es un estudiante brillante. ¿Cómo iba a hacer algo así? Todo lo que hizo mamá fue por ti. Mamá se ha sacrificado hasta los huesos. Tú primero di esto. Si lo hiciste por mí, deberías hacerte cargo hasta el final. De todas formas, ya eres mayor. No te quedan muchos años de vida. Si yo acabo en la cárcel, la familia Fang estará completamente arruinada. ¡Arrestadla a ella! ¡Ella lo planeó todo! ¡Yo no tengo nada que ver! Ah, animal. He parido un animal. Mamá, reacciona un poco. A Fangtong le ha costado mucho llegar a ser director general. Acaba de cambiarse de casa. Ese Mercedes grande todavía está aparcado abajo. Si él entra en la cárcel, perderá el trabajo, el coche y la casa. ¿Qué hará Yaosu para ir al colegio? Mamá, tú dijiste que yo era la única esperanza de la familia Fang. No os llevéis a mi hijo. Fui yo. Yo robé el carné de identidad. Yo firmé el préstamo. Él no tiene nada que ver. Señora, pensadlo bien. Prestar falso testimonio es un delito. Con estos huesos viejos que tengo, ¿qué tengo que pensar? Cada uno asume sus actos. Llevadme a mí. ¡Mamá! ¡No puedo! Nuestra familia Fang. ¿Cómo pudo nacer un animal tan frío e insensible como tú? Ya me las pagarás. A partir de hoy, rompo mi relación de hermandad contigo. No creas que de la familia Fang vais a sacar ni un solo beneficio. ¿Beneficios? Estos años he sido yo quien ha dado beneficios a esta familia. Todo esto os lo habéis buscado vosotros mismos. 8 años. Yo sacrifiqué mis estudios por Fangtong. Le compré una casa, mantuve a su familia por él. Puse mi mejor juventud en todo esto. ¿Qué creéis que soy? ¿Un cajero automático? ¿O un animal que no necesita comer y solo sirve para trabajar? ¿De verdad vas a ser tan cruel? Al fin y al cabo, es tu madre. Cuando ella me obligó a dejar los estudios, ¿pensó acaso que yo era su hijo? Fue Fangtong quien la empujó a eso. No tenéis derecho a culparme. Fang Yan, te arrepentirás. Si sales por esa puerta hoy, dejarás de ser parte de la familia Fang. ¿Arrepentirme? De lo que más me arrepiento es de no haberme ido antes de esta casa. La familia Fang nunca fue mi familia. Oye, ¿cómo ha ido la cosa? ¿El chaval Fang Yang ha pagado ya? Jefe, la familia Fang ha llamado a la policía. ¿Qué? ¿A la policía? Debe dinero y encima se atreve a llamar a la policía. Fang Yang llamó a la policía. Dice que su hermano y su madre usaron su DNI para pedir un préstamo. A su madre ya se la han llevado. Este tío, para no pagar la deuda, ha metido a su propia madre en la cárcel. A gente así no hay que tocarla. Retiraos vosotros primero, no andéis por aquí cerca. Si la policía os pilla, tendremos problemas. Este chaval es un perro rabioso. Un perro rabioso muerde, sin importarle quién seas. Jefe, ¿y esos 2 millones? ¿Los damos por perdidos? ¿Perdidos? ¿Creéis que el dinero de cara cortada es fácil de tragar? Fang Yan es un perro rabioso. Pero su querido hermano Punto es un hombre decente al que le importa la imagen. Ya que el dinero lo gastó él, pues esta cuenta se la voy a cobrar a él con intereses y bien cobrada. ¿Entendido? Papá, no te preocupes. Aunque mamá esté dentro, cuando pase la tormenta gastaré más dinero y buscaré un buen abogado para sacarla. Tong Tong, eres el único sensato. Tu madre no te ha querido en balde. Joven maestro Fang, ¿sabes disfrutar, eh? ¿Tú? ¿Quiénes sois vosotros? Entrar sin permiso es ilegal. ¿Legal? Yo vengo a hablar de deudas y tú me hablas de leyes. Mira bien. ¿No es esta la firma de tu Fangtong? Esto lo firmó mi madre. La policía ya se la ha llevado. No sirve de nada que me busquéis a mí. ¡Ya no! Las deudas se pagan. Buscad al deudor. Largaos de aquí. Si no, llamamos a la policía. ¡A la policía! Llamad. Tengo pruebas de sobra. Este dinero fue a parar, de verdad, a tu cuenta, Fangtong. Hermano mayor. Hermano, hablemos.
Esos 2 millones de verdad que no los tengo yo. Ese DNI es de mi hermano menor, Fang Yan. Id a buscarle a él. ¿Me tomas por tonto? Ese Fang Yan es un tipo tan duro que hasta su propia madre la ha metido en la cárcel. Claro que hay que apretar al más débil. Hoy, este dinero es millones de principal más 500.000 de intereses. En total, 2 millones y medio. Si falta un céntimo, os desmonto esta casa. 2 millones y medio. ¿De dónde voy a sacar yo tanto dinero? ¿Que no tienes dinero? ¿Esta casa no vale dinero? ¿Y estas 2 mujeres? ¡No me toques! ¡No tengo dinero! Registrad. Llevaos todo lo que tenga valor. Hoy cobramos algo de intereses. El resto, si no vemos el dinero en 3 días, haré que vuestro querido hijo se haga famoso en el colegio. No, no, por favor. Fang Yan, ahora que os va bien, vais a ver cómo vuestro hermano se muere. ¡Sois unas bestias! No os dejaré vivir en paz. Cubre vuestra deuda, ¿eh? Este es el acuerdo de hipoteca de la propiedad. Firmadlo. Os doy 3 días. Dentro de 3 días, si no reunís el resto de los intereses, os cortaré esta mano y me la quedaré como intereses. Jefe, por favor, tened piedad. Dejad que mi hijo viva. ¡Viejo! ¡Fuera de aquí! Pagar las deudas es de ley. Firmo. Muy bien. Recordad. Solo tenéis 3 días. ¡Qué desgracia! ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Esa bestia de Fang Yan nos quiere llevar a la muerte, a toda la familia. Papá, hermano, ¿qué hacemos ahora? En 3 días ellos, ¿de verdad que van a venir a cortarle la mano a mi hermano? Vamos a llamar a la policía rápido. ¿Llamar a la policía? ¿De qué sirve llamar a la policía? Las deudas se pagan. Si viene la policía, solo nos dirán que paguemos. Todo es culpa de Fang Yan. Si no fuera porque nos abandonó a nuestra suerte, ¿cómo habríamos llegado a este punto? Lin, ¿no tenéis vosotros algunas conexiones? Pide a tus padres que nos ayuden rápido. Vale, no te preocupes. Voy a llamar a mis padres. ¡Divorcio! Sanglin, zorra, ¿te atreves a llevarte el dinero y huir? Cuñada. La cuñada nos ha abandonado. Es el karma. Nuestra familia Fang está completamente acabada. Fang Yan. Me has dejado sin nada. Aunque me convierta en un fantasma. Viejo Lee, soy yo, Fang Tong. ¿Podrías prestarme? ¿Hola? Señor Wang, soy Xiao Fang. ¿Podría adelantarme el sueldo del mes que viene? Lo necesito urgentemente en casa. Fang Tong, lo de tu préstamo usurero. Ya ha llegado a la empresa. El jefe te está buscando. Que tengas suerte. Fang Tong, tus problemas personales han afectado gravemente la imagen de la empresa. La junta directiva ha decidido despedirte formalmente. Este es tu sueldo de este mes, después de deducir la penalización, que eran 800. ¿800? He trabajado como un esclavo para la empresa durante 5 años. Esto es una traición. Si no te vas, Llamaré a seguridad. Señora Su, aunque el terreno aquí es complicado, si pudiéramos combinar la cascada natural con el conjunto de edificios antiguos, sería sin duda el punto fuerte del complejo turístico. Fang Yan, descansa un poco. Llevas aquí toda la mañana. Este es el proyecto estrella de nuestro grupo Shengxi este año. Me disteis esta oportunidad, así que no puedo bajar la guardia. Es que tú tienes talento. Esos viejos zorros del grupo ya no se atreven a subestimarte. Llueve demasiado. Vamos a refugiarnos en la cabaña de delante. ¡Qué caliente! Tienes fiebre. Estoy bien. Llevo tantos años así que ya estoy acostumbrado. Es que ellos no tienen visión. Fang Yan, ya no estás solo. Señora Su, no tenéis por qué ser tan buena conmigo. Ahora no es momento de hablar de eso. Bebe un poco de agua caliente primero. Voy a llamar al médico ahora mismo. Usáis mi dinero para mantener a un gigoló. Fang Tong, mañana es la fecha límite. ¿Has conseguido el dinero? Si no hay dinero, de verdad que vendrán a cortarte las manos, ¿eh? Dale. Todo el día dando la lata. Si no fuera por vosotros dos, que ni siquiera podéis controlar a vuestro propio hijo, ¿habría llegado yo a este punto? Fang Tong, ¿cómo puedes decir eso? Nosotros, ¿no lo hacemos todo por ti? ¿Por mí? Si de verdad lo hacéis por mí, devolved esos 2 millones ya. Si de verdad lo hacéis por mí, id y matad a Fang Yan. Se acabaron los 3 días.
¿Y el dinero? Jefe, Zhang Lin se ha llevado todo el dinero de casa. Ha desaparecido con todo. De verdad que no tengo ni un céntimo. Dadme unos días más, por favor. Os juro que buscaré la manera. ¿Buscar la manera? ¿Y esa cabeza de graduado en universidad de élite, se le ha ocurrido algo? Jefe, aquí tiene 1000 euros que acabo de pedir prestados. Quédese con esto, por favor. Siéntese y tome un té. ¿Nos tomáis por mendigos? Como no tenéis pasta, pagad con lo que tengáis. ¡Soltadme! Yaozu, ¿qué estáis haciendo? ¡Soltad a mi hijo! 2.500.000. Por un par de manos y pies del crío, ¿os parece suficiente? El jefe. Es el único heredero de la familia Fang. Os lo suplico. Atadme a mí. No toquéis al niño. Viejo inútil. Quítate de en medio. Fangtong, si en 3 días no tienes el dinero, irás a buscar a tu hijo al foso. Señora Su, ya he optimizado la propuesta de colaboración. Fang Yan, en privado no hace falta tanta formalidad. Llámame Qingyu. Fang Yan. ¡Eres un animal sin corazón! Tú vives en tu palacio viendo el espectáculo y a tu sobrino lo van a matar a golpes. ¡Dame el dinero! Seguridad. A partir de ahora, a estos locos... Has hecho que mi mujer y mi hijo me dejen. Has hecho que Yaozu sea secuestrado. Fang Yan, ¿eres siquiera humano? Fang Yan, tu hermano tiene razón. Es Yaozu. Por favor, sálvale. Papá se arrodilla ante ti. Fang Tong, tus deudas son tuyas. Todo esto es tu propia culpa. ¿Viejo? ¿Qué ha pasado fuera? ¿Ese pequeño animal de Fang Yan ha dado el dinero? Mujer, la familia está arruinada. Changlin se ha ido con otro. ¿Qué? La casa grande ha sido hipotecada. Fang Tong debe más de 2 millones a los usureros. Yaozu ha sido secuestrado por esos acreedores. Dicen que si no hay dinero, le cortarán las manos y los pies. ¿Cómo ha podido pasar esto? Mi Yaozu, mi familia Fang. Fang Yan, que te parta un rayo. ¿Quieres destruir a toda nuestra familia? Es el karma. Esto es el karma. Soltadme. Lo hago para salvar a mi hijo. ¡Mi hijo me está esperando! Quieto. No busques excusas. Agente es mi hermano. Ha sufrido mucho estrés últimamente. No está bien de la cabeza. Por favor. ¡Cállate! No estoy loco. Estoy perfectamente cuerdo. Necesito dinero. Necesito salvar a Yaozu. Dinero. Con dinero, Changlin volverá. Y Yaozu no morirá. Señor Fang. Tras la evaluación psiquiátrica, el señor Fang Tong, debido a la inmensa presión mental que ha soportado en poco tiempo, ha desarrollado un trastorno de estrés agudo. Ha sido declarado persona con capacidad de obra limitada. El tribunal dictará una sentencia más leve, pero después tendrá que ser ingresado en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. Además, en cuanto a vuestro sobrino, la cuestión de la manutención de Yaozu, ya lo he dicho, solo me encargo de sus gastos médicos necesarios y de los de educación. Para el resto, se seguirá el procedimiento legal. Buscad una institución tutelar adecuada, o preguntad a mis padres y a mi hermana. ¿Entendido? Entonces, ¿necesitáis ir al hospital a ver al señor Fang Tong? No hace falta. Abogado Wang, el resto de los asuntosos... Muy buena gente. ¿Por qué iba a estar nervioso? Solo que... fingir ser tu novio, me temo que no lo haré bien. Ya sabes que es de mentira. ¿Y aún así estás tan nervioso? No pareces el señor Fang, ¿eh? Gracias. ¿Por qué me das las gracias? ¿Por darte la oportunidad de conocer a mis padres? Gracias. Por sacarme del fango. ¿De verdad quieres agradecérmelo? Solo tienes que llevarte bien con mis padres. Este debe ser Xiaoyan, ¿verdad? Rápido, sentaos. Sentaos. Estás aún más apuesto que en las fotos. Nuestra Qingyu siempre ha tenido sus propias ideas desde pequeña. Esta vez, su elección es realmente buena. Xiao Fang, ¿verdad? Qingyu me ha dicho que eres muy competente en la empresa. Hola, tíos. Solo he hecho mi trabajo. Por muy ocupado que estés, tienes que cuidar tu salud. Mira qué delgado estás. Esta niña, Qingyu, Tiene demasiada ambición. No sabe cuidar a la gente. Tendrás que ser más paciente con ella en el futuro. Mamá, acabamos de empezar. ¿Cómo es que ya estáis hablando del futuro? ya no sois tan jóvenes. Veo que este chico Xiaoyan es sensato y trabajador. Es alguien en quien se puede confiar para toda la vida. Vosotros, daos prisa. Vuestra madre está esperando tener un nieto gordo y sano pronto. Ay, ¿te has enterado? El nuevo manager de proyectos, Fang Yan. Lo de su familia es para flipar. ¿Qué pasa? Venga, cuéntanos. La compañera de mi prima trabaja en la empresa de su hermano. Dice que su propio hermano, Fang Tong, es capaz de cualquier cosa por dinero. Toda la familia son unos vampiros. ¿De verdad? ¿Y cómo es que ha conseguido el puesto de manager? Le veo tan cerca de la señora Su. Tan cerca de la señora Su. ¿No será que? ¿Estáis muy ociosas? Fang Yan. Que te llamen señor No significa que seáis alguien importante. Exacto. Lo de vuestra familia, ¿quién no lo sabe en la empresa?
Si lo hacéis, ¿no se puede hablar de ello? Mis asuntos familiares no han afectado mi capacidad de trabajo. Vosotros. Su. Señorita Su. La empresa ha prohibido repetidamente, durante el horario laboral, cotillear y difamar maliciosamente a los compañeros. Vosotras dos habéis usado vuestro puesto para indagar en la privacidad de un compañero y habéis difundido rumores sin control. Esto ha afectado gravemente el ambiente de la empresa. Señorita Su. Nosotras no. Solo estábamos charlando un poco. ¿Charlando un poco? Esta carta anónima sobre Fang Tong, malversando fondos públicos. La enviasteis vosotras a la intranet de la empresa, ¿verdad? Falsificar pruebas, difamar a un compañero. Tenéis vuestros métodos, ¿eh? Yo, Su Qingyu, al contratar personal, solo miro la capacidad y la integridad. Fang Yan fue contratado personalmente por mí, .i ascendido por mí. Su capacidad profesional es evidente para todos. En cuanto a su integridad, .co fío en él. Estáis despedidas. ¿Hola? Viejo, ¿qué haces? Date prisa. Yo enseguida. Inútil. Ni siquiera puedes hacer este poco trabajo. Lárgate de una vez. Jefe. No, jefe, por favor. Mi familia aún. ¡Fuera, fuera, fuera! Verte me da mala suerte. Por eso, sugiero que la antigua fábrica del distrito esté se transforme en un centro de experiencia cultural folclórica. En lugar de simplemente demolerla, esto no solo preservará la memoria histórica de la ciudad, sino que también se convertirá en la tarjeta de presentación cultural única de nuestro proyecto. El coste y el tiempo de la transformación. Sobre ese punto, ya he preparado un presupuesto detallado y una evaluación de riesgos. Podemos introducir talleres de herederos de patrimonio cultural inmaterial, solicitando subvenciones especiales para proyectos culturales. Al mismo tiempo, a través de la preventa de productos culturales y creativos, podemos realizar crowdfunding. Muy bien dicho. La propuesta del director Fan combina creatividad y viabilidad. Seguid esta dirección para profundizar. Agua y luz. En total son 16.000. Si no pagáis hoy, os largáis con vuestras cosas. Ya lo sé. ¿A qué viene tanta prisa? Mi hermano me va a ingresar el dinero enseguida. Es director de una gran empresa. Siempre ponéis a vuestro hermano como excusa. Ya me lo habéis dicho 1000 veces. Hoy mismo quiero ver el dinero. ¿Qué hago? Me he gastado todo el dinero. Fang Yan, ahora tiene tanto dinero. Tiene que ayudarme. Por favor, déjame ver a Fang Yan. Soy su hermana. Ha pasado algo en casa. Es una emergencia. Señorita, no tenéis cita. ¿Qué haces aquí? Hermano, me equivoqué. De verdad que me equivoqué. No debí hacer caso a papá y mamá y oponerme a ti. Te echo tanto de menos. Suéltame. Esto es la empresa. No te suelto. Hermano, no me podéis abandonar. ¿Os habéis olvidado de cuando éramos pequeños? ¿Quién me llevó a cuestas con fiebre corriendo 3 calles hasta el hospital? ¿Quién me dio la única pata de pollo para que me la comiera? Dijisteis que me protegeríais toda la vida. ¿Lo habéis olvidado todo? Hermano, ahora estoy desesperada. No puedo pagar el alquiler. Ayudadme. ¿Habéis terminado? Si habéis terminado, entonces, lárgate. Fang Yan, no me ayudáis cuando estoy en apuros. No sois humanos. Os caerá un castigo. ¿Qué hace ella aquí? Es un fantasma que no se va. ¡Salid ahora mismo! Ignoradla y pasad. Pase. Director Fang, esto. Fang Yan, si hoy os atrevéis a pasar por encima de mí, os denunciaré por intento de asesinato. ¿Me crees? Fang Yan, me equivoqué. De verdad que sé que me equivoqué. Por favor, por ser hermanos de sangre, salva a papá. ¿Y ahora qué pasa? Papá, está grave en el hospital. Esta tarde se desmayó de repente, lo llevaron al hospital y el médico dijo que era un infarto agudo de miocardio. Necesita una cirugía de bypass. La operación cuesta 300.000, ¿eh? He revuelto toda la casa, pero no consigo reunir ese dinero. Fang Yan, ahora has triunfado. Eres director del grupo Shengxi. 300.000 para ti no son nada, pero para papá es dinero para salvarle la vida. Solo te pido que te apiades de él, sálvale la vida.
Infarto agudo de miocardio. Recuerdo que no eras tú la que siempre tenía problemas de corazón. ¿Tan rápido le ha tocado a papá? Eso es diferente. Esta vez es de verdad. Si no me crees, puedes ir al hospital a verlo. ¿Qué hospital? El hospital municipal del pueblo. Sí, es el hospital municipal del pueblo. ¿Qué departamento? ¿Cuál es el número de cama? ¿Quién es el médico a cargo? ¿Para qué preguntáis tanto? Es que no queréis pagar, ¿verdad? Fang Yan, es nuestro padre biológico. ¿Cómo podéis ser tan fríos? Xiao Wang, llama al hospital municipal del pueblo, al departamento de cirugía cardíaca. Pregunta si hoy ha habido un paciente. Llamado Fang Jianguo. Ingresado. ¡No! No llaméis. No hace falta llamar. Dadla 1000 yuanes. ¿1.000 yuanes? ¿30.000 yuanes de gastos de operación? ¿Y me dais 1.000 yuanes? Fang Yan, ¿me estáis tomando por una mendiga? Estos 1000 yuanes son para que compréis un billete de tren y os volváis a casa. No volváis a apareceros por aquí. Esto es lo último que os doy. Como vuestro segundo hermano. Fang Yan, sois unos desagradecidos. Ya pasó todo. Ya pasó todo. Director Fang, señora Su, qué pareja tan guapa. Echa el uno para el otro. Enhorabuena, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias a todos por venir. Señorita, No puede entrar. Esto es una fiesta privada. quítate. Busco a mi hermano. Fang Yan, eres un desagradecido. ¿Todavía tienes dinero para organizar una fiesta de compromiso aquí? ¿Ya no te importa si nuestra familia vive o muere? Por favor, sáquenla. ¿Y tú quién te crees que eres? Esto es un asunto familiar de los Fang. Fang Yan, ¿has olvidado cómo tus padres te criaron? Ahora que has triunfado, ¿quieres deshacerte de nosotros? Te lo digo yo. Sí. Ellos me dieron la vida, pero desde que cumplí los 18, no he gastado ni un céntimo de la familia. En cambio, vosotros, la casa y el coche de lujo de mi hermano mayor, tu matrícula, tus gastos de manutención, ¿acaso os he dado poco? Cuando fingíais enfermedades para sacarme dinero, ¿por qué no hablabais de la gratitud por haberme criado? Eso es lo que debéis hacer. Eres el hermano pequeño y tienes la capacidad de ganar dinero. Me da igual. Debes pagarme la matrícula y mis gastos de manutención mensuales. Tampoco pueden reducirse. No os daré ni un céntimo más. Bien. Vosotros me habéis obligado. Si no me dejáis vivir, yo tampoco os dejaré en paz. Hoy mismo me muero delante de vosotros. A ver cómo lo hacéis después. Mi corazón. Me duele mucho. ¡Dios mío! Rápido. Llamada a una ambulancia. ¿Qué ha pasado? ¿Le ha dado un ataque al corazón? Fang Yan, ella. Otra vez con el mismo truco. ¿No podéis inventaros algo nuevo? Vámonos. No dejéis que esta gente ensucie nuestra fiesta de compromiso. Pero, ¿y si es verdad? Suchinyu, el cuento del lobo. Si se escucha demasiado, ya nadie lo cree. Señor Fang, según las grabaciones del Hotly, el informe forense, su hermana Fang Yao falleció anoche a las 11:23 en la habitación del Hotel Dijao. Fue debido a un infarto agudo de miocardio repentino y no se pudo hacer nada por salvarla. Hemos investigado la causa de su muerte y se debió a una enfermedad propia sin intervención de factores externos. Además, en su teléfono móvil encontramos numerosas búsquedas sobre cómo obtener rápidamente una indemnización, así como registros de llamadas que os hizo y que fueron bloqueadas. Ella quería usar la misma táctica para extorsionarte de nuevo, pero al final... Os hemos notificado para cumplir con nuestra obligación de informar a los familiares. De sus asuntos funerarios os tenéis que encargar vosotros, los familiares. Yo no soy su familiar. Desde que me echaron de casa, desde que ellos, por dinero, se unieron para engañarme, ya no lo es. Señor Fan, entiendo cómo sentís, pero por procedimiento, ella tiene padres y un hermano. Este asunto... Yao Yao, mi Yao Yao, no te vayas. Fang Tong, mi hijo, mi buen hijo mayor. Él. ¿Cómo ha podido pasar esto? Mamá fue arrestada y encarcelada por fraude. Fang Tong se ha vuelto loco. Ahora está en un psiquiátrico. Fang Yan, Hace mucho que no tengo casa. Hoy han pasado muchas cosas. Si quieres estar solo un rato, puedo. Estoy bien, aunque al escuchar la noticia de la muerte de Fang Yao, mi corazón sí que dio un vuelco. Y ver a mi padre así también me pareció muy absurdo.
pero no me arrepiento. Si volviera a pasar, volvería a tomar la misma decisión. Ellos me usaron como un escalón, como basura que podían tirar a su antojo. Ahora ellos solo están pagando el precio de su codicia y su estupidez. Eso no es asunto mío. Lo sé. No tienes la culpa. Todo esto por fin ha terminado. Kingju. El pasado ha quedado atrás por completo. De ahora en adelante, en mi mundo, solo existís tú y nuestro futuro. La acusada Wang Xiufen, por fraude de una cantidad considerable, es sentenciada a prisión por 10 años. No estoy de acuerdo. Era el dinero de mi hijo. ¿Cómo puede ser fraude? Fang Yan, eres un desalmado, animal. ¿Cómo te atreves a meter a tu propia madre? ¿Es mi hijo Fang Tong? ¿O Fang Yao? ¿Vienen a recogerme? Fang Yao, hace 3 años, falleció en un accidente. Fang Tong está en un psiquiátrico. Se volvió completamente loco. Nadie lo ha reclamado. ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hija! El señor Fang Yan, cada mes, puntualmente, os ingresa dinero para vuestros gastos. Es lo último que puede hacer por vosotras. ¿Dinero para gastos? ¿De qué me sirve el dinero? Mis hijos ya no están. Ya no están. Señor Fang, señora Su, la ceremonia de apertura ha sido un éxito rotundo. Las reservas actuales ya están completas para los próximos 6 meses. Nuestro proyecto se ha convertido en un referente del sector. Director Fang. Oh, no. Ahora debería llamarte. Ejecutivo Fang. Buen trabajo. Si no fuera por ti, probablemente seguiría luchando en aquel fango. Xingyu, gracias por darme un verdadero hogar. Tonto. Fuiste tú quien se salvó a sí mismo. Dáselo, que a partir de ahora, cada día de este mes, esperen este cruce. Dadle 2000 yuanes. De acuerdo, director Fang. Director Fang. ¿No hace falta que le digáis vuestra identidad? No es necesario. Fang Yan. Hijo, papá se equivocó. Vuelve, por favor. Se parece mucho a ti. Le haré saber lo que es el verdadero afecto familiar. Sin exigencias, sin chantajes, solo amor y libertad. Confío en ti. Serás un padre excelente.